¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Análisis Internacional de nuestro canal TVU de la región al mundo. En esta oportunidad queremos seguir hablando de internacionalización, pero desde el punto de vista de las universidades, porque no solo los estados hacen grandes esfuerzos para insertarse en el concierto internacional, también estas instituciones, y queremos saber cómo lo están haciendo. Para eso contamos con dos grandes invitados que pasamos a saludar de inmediato. A Paulina Assmann, subdirectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Javier. Buenos días. Buenos días, y también saludamos a Eduardo Vera, director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Eduardo? Y también muy bienvenido aquí a los estudios de TVU. Mucho gusto, muy amable y agradezco la invitación. Perfecto, pues entremos en materia, no sé si les parece. Hablábamos antes de comenzar, ¿cuáles sienten ustedes que son los grandes énfasis que están teniendo las universidades? ¿Cuáles son los desafíos? Eduardo, comencemos contigo. ¿Cómo crees que va ese camino de las universidades, que ya comienza hace algunas décadas con fuerza, pero que hoy al parecer se encuentra mucho más presente en el debate? Sí, en realidad corresponde a la respuesta necesaria que tienen que dar las universidades frente a la globalización de nuestro planeta. En realidad es una sociedad que hoy día más que nunca enfrenta desafíos tremendos que hay que mirar con una mirada interdisciplinaria y con una mirada internacional, porque los problemas locales tienen paralelos en otros países y además afectan al globo. Hoy día quizás el cambio climático y todo ese tema nos pone mucha conciencia de lo que somos, una sociedad en un punto ínfimo del universo. Entonces tenemos que tener un cambio cultural que significa colaborar. Colaborar en la misma transdisciplina significa entender otras culturas. O sea, cuando usted tiene un ingeniero chileno hablando con un abogado chileno, tienen que, en ese sentido, el mismo desafío de entender otra cultura. Cuando tiene un ingeniero japonés con un ingeniero chileno, también eso. Entonces, la universidad tiene que preparar a las personas de ser tolerantes, de tener una amplia visión, y tiene que prepararlo para los desafíos del mundo. Chile enfrenta desafíos que son desafíos del mundo y tenemos que enfrentarlos de forma conjunta. Por lo tanto, la educación tiene que tener una reforma profunda a niveles básicos, y ciertamente las universidades son las pesantes en que tienen que dar las ideas para que esto ocurra. Paulina, ¿cuál es tu visión? Comparte, me imagino, también las líneas generales de lo que plantea Eduardo. ¿Sí? Sí, comparto plenamente. Y me gustaría agregar, por ejemplo, las universidades hoy en día, o sea, lo que se han puesto como meta la internacionalización. ¿Por qué? Pero no una internacionalización en cuanto a grupitos, sino como una institución. Entonces, esto es lo que hemos estado trabajando, en este caso las tres universidades, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y nuestra universidad, que son las universidades que tienen 7 años de acreditación. Es internacionalizar las universidades como una institución, porque se dieron cuenta que, por ejemplo, estaba el grupito de astronomía, el grupo de un profesor, otro grupo de otro profesor, y ahí era el mensaje de la universidad por estos grupitos. Entonces se dieron cuenta que ya no es posible hacer estas cosas. O sea, esto tiene que tener un mensaje institucional. Y es por eso que el desafío ahora es que como institución nos internacionalizamos. Claro, porque antes sucedía lo que planteas tú, que ciertos grupos de investigación, o sea, de pronto incluso la individualidad del académico realizaba esfuerzos por instalar su trabajo en el exterior, o por traer algo del exterior. Ahora la dificultad también de estas grandes instituciones es que se pueda ordenar la casa de pronto. Exacto, y para eso también tiene un montón de desafíos. O sea, tienes que tener dentro de tu universidad una dirección o algo que se encargue de la internacionalización. Claro. Porque aparte hay acuerdos que tienes con instituciones, otras instituciones. Como dice, hay otro mensaje en cuanto a las culturas que hay que mostrar a nuestros académicos, porque la comunicación ahora es global. Claro. Entonces, es un desafío. Y para eso, por ejemplo, el Ministerio de Educación, hace ya 8 años, Eduardo, si no me equivoco, ¿no? No, menos. ¿Menos? Los proyectos de internacionalización. Exacto. Tienen 3 años. 3 años. El primer proyecto, ahora estamos comenzando el segundo periodo, que son otros 3 años más. Y los primeros 3 años fue Universidad Católica y Universidad de Chile los que tuvieron este fondo de internacionalización, y ahora se suma, con mucha alegría, se suma a la Universidad de Concepción. Exacto.
Sí, sí. Bueno, y Eduardo, nos quedamos contigo, y ya que tú también tienes mucha experiencia y recorrido en este ámbito, Exacto. ¿cómo funcionan estas suertes de cancillerías que son la Dirección de Relaciones Internacionales de las universidades, ¿no? Porque uno está acostumbrado al trabajo diplomático, como lo ven las noticias. Sí, ¿Es tan distinto? ¿Hay alguna similitud? Es distinto en muchos aspectos, tiene similitudes, por supuesto, pero lo que realmente, como decía Paulina, en realidad estas universidades hace mucho tiempo que la investigación está muy internacionalizada. En torno a los problemas, los académicos tienen contactos internacionales y tienen sus redes. Pero que yo diría que hasta hace unos pocos años esto funcionaba muy individualmente. Y lo que se trata es visibilizarlo y darle un apoyo institucional. Porque hoy día, en realidad, no solamente requerimos redes de redes realmente, y requerimos, incluso es muy extraordinario que muchas veces estas relaciones con el extranjero hacen que dentro de la propia institución se produzcan contactos que muchas veces no se dan en forma espontánea, porque las universidades siguen el modelo napoleónico de disciplina. Las disciplinas eran muy importantes y siguen siendo, pero en el pasado los problemas había que dividirlos y verlos por los especialistas. Hoy día tenemos herramientas matemáticas para hacer análisis de Big Data sobre fenómenos complejos que requieren un equipo interdisciplinario. Por lo tanto, esa es una necesidad muy básica de las universidades hoy día, y la internacionalización facilita mucho eso. Entonces, la internacionalización significa que haya un cambio de cultura. Nosotros llamamos internacionalización in-house, no solamente hacia afuera, sino que en nuestras propias aulas tiene que haber una actividad, tienen que analizarse los temas académicos con una mirada que va más allá de nuestra cordillera. Perfecto, sí, eso tiene mucho que ver con algo que también teníamos pendiente de conversar, Paulina, de cómo ser una universidad global desde Chile. Ese es el desafío de cómo logramos ser una universidad que tenga todos estos matices internacionales, que esté al frente de las nuevas tendencias, que también cuente con académicos que estén en ese constante vínculo con lo que está sucediendo en el exterior, porque eso termina permeando a los estudiantes, ¿no? Exacto, o sea, mira, la universidad la podemos dividir en 3 tópicos. Uno que son el pregrado, ¿cierto? Donde lo que prima en internacionalización es la movilidad estudiantil. Lo que conocemos como el intercambio. El intercambio, claro. Y también la posibilidad de que haya doble titulación, por ejemplo. Eso también se podría hablar de internacionalización, o sea, convenio con universidades para eso, más que nada, Claro. pregrado. Después, posgrado. En posgrado, que es donde entra en juego esto del proyecto de internacionalización del Ministerio de Educación, donde a nivel de posgrado se espera que haya también movilidad y que estudiantes puedan tener experiencias en el extranjero, tanto chilenos como saliendo al extranjero, como extranjeros puedan venir a hacer sus pasantías dentro de la universidad. Ese es otro punto. Y el tercer punto serían los investigadores. O sea, que investigadores puedan salir a otras universidades, pasar estos años, estos tiempos sabáticos que le llaman, y poder visitar otras universidades para hacer investigación, y también invitar a académicos de universidades extranjeras a venir a nuestra universidad. Entonces, esos son los 3 focos que tenemos en internacionalización. Y sin duda es o sea, es así como estamos, por lo menos nuestra universidad está trabajando para desarrollar lazos fuertes para que esto suceda. Y se va transformando, Eduardo, sientes tú, también en un aliciente para los futuros estudiantes, para los mismos trabajadores y académicos de la universidad, ser parte de una institución que tiene este matiz internacional tan bien marcado, tan demarcado. Sin duda, porque es una condición necesaria para realmente hacer academia de excelencia. Sí. ¿Y cómo ven ustedes el tema de la cooperación? Porque bueno, aquí está representado en el panel la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, estamos en el contexto también, podemos decirlo, de un foro donde incluso participa la Pontificia Universidad Católica. Hay esfuerzos también a nivel de región del Biobío, me consta. Entonces, ¿cómo se potencia la cooperación? Porque si hablamos de que hay que ordenar la casa, también de pronto hay que ordenar o generar los espacios de cooperación a nivel de universidades para que los énfasis en común también puedan salir al exterior. O sea, claro, por ejemplo, uno de yo creo que los hitos son estos foros, o sea, que Eduardo es creador de estos foros, que no es solo Chile-Italia, que es el que estamos participando y lo organizamos acá en la universidad, Claro. Y se está llevando a cabo ahora esta semana. Es el foro de Chile-Francia, Chile-Japón y Suecia. y Chile-Suecia. Sí, y vamos a ir creando otros, porque la verdad cosa es que
estos foros binacionales tienen el propósito de identificar académicos que colaboran con otro país, identificar los tópicos, o sea, tienen una cierta lógica geográfica, pero también tiene una lógica de temas que se tratan. Y una vez que esos colaboradores que están un poco invisibles se ponen en una plataforma colaborativa, generalmente se crean otros vínculos que ellos mismos no habían pensado y que es difícil hacer a nivel individual. Eso es lo que Paulina muy bien decía, esto requiere una política institucional y yo creo que ciertamente es lo que se está dando. O sea, tiene que haber una gestión académica, pero con esa mirada, facilitando los vínculos, buscando las oportunidades, viendo los nuevos temas, trayendo esa cultura al país, pero también, y esto es interesante, es la posibilidad de proyectarnos nosotros hacia afuera. O sea, yo creo que Chile tiene en varios temas oportunidad de articular, no voy a decir que vayamos a ser líderes del mundo, pero sí articular de igual a igual con países desarrollados temas de gran relevancia, o sea, monitoreo del medio ambiente, la producción limpia, eso es una necesidad fundamental. Y ahí es donde creo que el valor de una educación profunda hace que no solamente se piense en la internacionalización como una manera de copiar, por así decirlo, cosas del extranjero, sino que tener una autoestima mucho mayor, un grado de sabiduría mayor también para valorar lo auténtico, lo propio. Y eso es que probablemente lo que más le interesa al resto del mundo. Al resto del mundo no le interesan nuestras copias de otras cosas. Le interesa entender bien qué rol juega Chile y Latinoamérica en el desarrollo del planeta. Sí, porque tú nombrabas foros como el foro que se dio esta semana aquí en Concepción con Italia, otros con Francia, con Japón. Hablamos de un país, de unas universidades en Chile que son atractivas también para el exterior, tienen elementos distintivos que las caracterizan, que a lo mejor sí, en determinados casos se juega un liderazgo a nivel de América Latina, por eso se mira desde afuera. No, sí, por supuesto. Yo creo que la investigación de calidad siempre va a atraer miradas en otras partes. Lo que estoy diciendo, a ver, partimos con a ver, puedo contar un poquitito de la historia. Sí, bueno. El primer foro que partió fue el de Chile-Japón, porque ahí las diferencias culturales son tan grandes que la ventaja de trabajar colaborativamente era extraordinaria. Y además también es una manera de involucrar en una manera bien proactiva nuestras embajadas en los aspectos culturales y educacionales. En general, se trata de que el mundo académico y el mundo político y el mundo empresarial tengan más conexión de lo que tienen ahora. Generalmente la actividad académica a veces es tan demandante que hace que uno vea solamente su propio metro cuadrado, cuando puede tener un cierto apoyo institucional en la gestión, porque estas cosas no pasan en forma espontánea, hay que crear, hay gente que tiene que trabajar para que esto ocurra. Entonces, cuando eso ocurre, realmente se le saca mucho más provecho, más millaje a lo que ya se está haciendo. Eso es lo interesante. Acá le estamos dando un impulso institucional a cosas que ya están en marcha, pero uno las acelera el proceso de mejoramiento. Efectivamente, bueno, vamos a seguir hablando de este tema de la internacionalización de las universidades. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial. No se despegue de nuestra sintonía. Seguimos haciendo de la región al mundo por TVU. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta?
Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Seguimos haciendo de la región al mundo con Paulina Assmann, Eduardo Vera. Hablamos de la internacionalización de las universidades y cabe también preguntarse hacia dónde están mirando las universidades cuando se trata de forjar vínculos con el exterior. Históricamente, ¿no? Han existido vínculos con Europa, con Estados Unidos. ¿Qué pasa con el Asia-Pacífico, por ejemplo, Paulina? ¿Sucede que las universidades van mirando ciertos lugares del mundo o también tiene que ver con cómo se están dando las oportunidades? Mira, me quedo con lo último. O sea, bueno, como nuestros grandes partners han sido, como tú dices, Europa, Estados Unidos, pero también, en este caso, China, que fue uno de los últimos viajes como relaciones internacionales, estuvimos hace poquito, que es, por ejemplo, el Centro de Futuras Tecnologías del Cobre y el Observatorio Astronómico LST, que fue un caso puntual que ellos tenían esta relación con China, o sea, el Departamento de Metalurgia y Astronomía y también el Departamento de Ingeniería Eléctrica tienen sus colaboraciones y como tomaron tanto, ¿cómo se llama?, momentum. Entonces, como estamos hablando de internacionalización como algo institucional, nuestra universidad lo está apoyando estos centros. Por ejemplo, el caso de Centro de Futuras Tecnologías del Cobre, el caso de radioastronomía, nuestra universidad firmó un acuerdo ahora en la Embajada de Chile, con presencia del expresidente Eduardo Frei y el embajador, y oficiales del gobierno chino, para la conformación de estos centros, tanto acá en Chile y con los partners chinos. Eso es como lo que te decía yo hace un ratito, que es claro, parte de estas áreas, de las áreas de los investigadores, de los profesores. Entonces, o sea, nosotros estamos apoyando las iniciativas que ya existen, estas colaboraciones que ya hay. Nosotros estamos ahora institucionalizando eso. Y también tenemos, por ejemplo, el caso del Centro de Telecomunicaciones, que eso hace 2 años atrás se firmó en presencia de los presidentes en China. Estaba la presidenta Bachelet y el presidente Xi Jinping. O sea, imagínate la importancia que tenía este centro y que con la nueva administración, como volvemos al punto de institucionalización, nosotros seguimos apoyando esto, haciendo seguimiento y apoyándolo de todas las formas, de todas las aristas para que vayan adelante. Eduardo, ¿cómo lo observas tú, este proceso con una mirada geográfica? ¿Cómo lo hacen las instituciones? Sí, a ver, en general es bastante determinado por donde los académicos de la universidad han hecho su doctorado. Tradicionalmente, históricamente hubo un periodo que el foco estaba en Europa, después en Estados Unidos y en los últimos 20 años hemos tenido, incluso antes de China, una relación muy fuerte con Japón, y ahora viene Asia, y en Asia hay lugares que han tenido un surgimiento extraordinario: Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea, el mismo caso de Australia, Nueva Zelanda. Todos esos son destinos que para las nuevas generaciones son atractivos. Lo que ocurre hoy día es que nuestros estudiantes están mirando el mundo más allá de Estados Unidos, y eso es importante porque va a ir dando una diversidad de conexiones. Ahora, otra cosa que resulta bastante interesante es que quizás por décadas en que nuestras universidades y nuestros académicos estaban bajo gran presión de publicar con niveles de excelencia altos, los partners naturales eran en los países desarrollados del primer mundo. Pero este mismo fenómeno ocurrió en Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos, y nuestra relación regional ha sido débil, y ahora estamos también en la Universidad de Chile teniendo un énfasis en conectarnos, y muchas veces no es que vayamos a elegir una colaboración con Argentina en vez de una con un país por ejemplo, Asia, Europa o Estados Unidos. Muchas veces producen triángulos de colaboración, porque encontramos que en Sao Paulo también están colaborando con la Universidad de Tokio, y nosotros estamos haciéndolo, en vez de hacerlo separadamente, lo hacemos juntos. El foro Chile-Japón, que lleva ya bastante tiempo,
ha producido eso. O sea, en el último foro que hicimos en Nico en septiembre del año pasado, nuestra iniciativa llamó la atención a investigadores de México y de Brasil que colaboran con la Universidad de Tokio y nos unimos, y eso nos permitió muchas veces crear conexiones. O sea, este mismo fenómeno que digo que a veces un partner extranjero hace que dos académicos de la misma universidad que no se conocen empiezan a colaborar, ocurre a nivel regional con los demás países. Así que yo creo que es un mundo en que frente a un problema uno tiene que atraer el expertise más grande que haya, independientemente de su origen, de sus credos, etc. Eso nos va a hacer un mundo más rico y más tolerante, sobre todo, porque yo creo que uno de los beneficios que tiene a nivel de educación es que entender que la gente vea que su punto de vista no es el único, que hay otros y que tenemos que convivir en forma armónica. Yo creo que eso sería, ese cambio de cultura a nivel in-house en nuestras universidades va a ser una gran contribución al país, donde muchas veces la gente no se escucha y solamente se agarra las mechas, por decirlo muy chileno. Sí. Ahora, lo interesante de lo que plantea Eduardo Paulina es que, bueno, saber una oportunidad, lo que tú planteabas, por ejemplo, el ejemplo de lo que sucede con China. ¿Sientes tú que a lo mejor se transita hacia un cambio de época en que el mundo ya se abrió absolutamente, que no es solo Estados Unidos o Europa, que ya no es un tema del futuro próximo en la relación con Asia, sino que es parte del día a día de cómo estar presente también en esas discusiones? O sea, hablamos ahora de globalización. Entonces ya, por ejemplo, tú puedes visitar los países, o sea, hablas Google Maps y te puedes ir a la muralla china, o te puedes ir a Corea, te puedes ir a Japón, o te puedes ir a Europa o a Norteamérica. Yo creo que las fronteras hoy en día ya no existen. O sea, las fronteras son políticas. Entonces, en ese sentido, en términos de colaboración, por ejemplo, es abierto. Ya no hay gente solo de Alemania que colaboramos. Es Alemania con Estados Unidos, son investigadores, son, como decías, Eduardo, triangulación. Hay una triangulación de conocimiento. Entonces, hoy en día lo que hay que hacer es también nosotros lo que ofrecemos. O sea, no es que allá estamos buscando a los expertos afuera. Nosotros también tenemos nuestros expertos y ellos también están interesados en nosotros. Tenemos áreas, por ejemplo, como oceanografía, en el caso de nuestra universidad, que es ranking 1 de Shanghai, Latinoamérica. Entonces, somos atractivos para ellos. Por no decir, también la Universidad de Chile también tiene sus expertos. Por cierto. Sí, entonces, más que nada es facilitar, o sea, nuestra misión es facilitar estas colaboraciones, porque también tenemos que decir que se necesitan recursos, ¿cierto? Buscar recursos para que esto pase. Claro. Tenemos que investigadores pueden ir al extranjero, traer investigadores para acá, y nosotros estamos trabajando también para facilitar este tipo de colaboración, o sea, iniciar estas colaboraciones o que sigan, cimentar o fortalecer estas colaboraciones. Sí. ¿Y cuáles serían los próximos pasos, sienten ustedes? Porque es el mejor, bueno, en base a lo que hablábamos en el primer bloque y también en este, el primer paso obligado era ordenar también la casa y de cierta forma hacer un esfuerzo conjunto a nivel institucional. ¿No? ¿Cuál puede ser el siguiente, Eduardo? No sé cómo lo ves tú. ¿Es captación de recursos? ¿Es mejorar el vínculo con el aparato público? ¿También internacionalizarse de la mano de la empresa, de lo que puede hacer las innovaciones con el mundo privado? Sí, bueno, yo creo que la internacionalización tiene que afectar mucho más allá de todas las universidades. O sea, también debiera estos fenómenos empezar a ocurrir a nivel de gobierno y a nivel de empresas. O sea, por ejemplo, yo creo que o sea, la triple hélice de la que se habla tanto, exactamente, ¿no? pero la triple hélice en el sentido de realmente crear esas conexiones. O sea, sé que nuestros alumnos, por ejemplo, que tienen alumnos de economía e ingeniería que tienen que hacer pasantías en industria, la puedan hacer en Chile o en Suecia o en China, etcétera, etcétera, y viceversa, que nuestras empresas se nutran de estudiantes extranjeros también, claro, para poder ir creando estas redes. Yo creo que hay un fenómeno. Hay un tema que es un temazo. Vi recientemente a alguien que puso una columna en la tercera y no podía estar más de acuerdo. Tenemos que ser un país bilingüe de acá para ser un player en el mundo. Y eso nadie lo está enfrentando. Y las universidades que quieren posicionarse en el globo van a tener que enseñar en inglés. Por lo menos tener una oferta bilingüe dentro de nuestras universidades. Nosotros estamos dando los primeros pasos. Increíblemente mucha gente a veces se sorprende, pero la Facultad de Economía nuestra hoy día tiene cerca de 30 cursos del pregrado que se dictan en inglés para alumnos chilenos, y eso significa obviamente un inmenso
crecimiento en los alumnos extranjeros que vienen. Porque alguien de Asia va a venir a Chile, sí, le va a interesar Chile, quiere saber de Latinoamérica, pero no necesita, no va a poner esfuerzo en estudiar español. Claro. Algunos lo van a hacer, pero otros no. Hoy día, nos guste o no, el inglés como segunda lengua es el idioma universal. Eso en la tecnología y la ciencia es clarísimo, pero también va a tener que ocurrir a todo nivel. O sea, si tenemos un operario en una fábrica, va a tener que poder leer un manual en inglés. Y hoy día, en un momento se decía, no tenemos suficientes profesores. No, si hoy día es un problema de voluntad, porque los medios multimediales y la revolución tecnológica están cambiando todos los paradigmas. O sea, tú decías justamente que hoy día no hay fronteras, que las fronteras en realidad uno se las impone, pero si quiere romper fronteras la puede hacer. Y eso es porque la revolución tecnológica nos conecta y interesantemente nos estamos moviendo hacia una inteligencia planetaria, o sea, lo que está haciendo inteligencia artificial. Y todo esto nació de los físicos de CERN, que fueron los creadores de la web. Yo no creo que haya ningún invento tecnológico que haya cambiado más el futuro del planeta que eso. Sí. Paulina, ¿cómo observas tú? Y no sé, me imagino que te sumas a esta reflexión, pero ¿cuáles sientes también que son los pasos que lo inmediato se necesita para afianzar la internacionalización de las universidades? O sea, Eduardo dio en el clavo. O sea, tenemos que ser un país bilingüe. O sea, como base. Como base, sí. No es una opción, no es una decisión. No, o sea, de hecho, el inglés es fundamental. O sea, es el idioma universal, así como las matemáticas, es el idioma universal. El inglés claramente es un desafío para nuestra universidad también, que podamos impartir clases en inglés y así también extranjeros puedan tomar cursos en nuestra universidad. Un ejercicio también que estamos haciendo es cambiar la página web de la universidad a inglés. Estamos hablando de internacionalización, ¿no? Entonces, sin duda eso es fundamental, lo de el idioma. Y bueno, y los próximos pasos es eso y afianzar, o sea, fortalecer los lazos ya existentes. Y eso más que nada. O sea, sí. Estoy 100% de acuerdo. Y voy a leer esa columna de La Tercera que la escribió. Sí, Eduardo también da un punto, Paulina, porque cuando también hablamos de las instituciones de educación superior, también siempre se mira lo que es el aparato público, qué es lo que pasa con el sector privado, de qué forma sobre todo el sector privado puede absorber el conocimiento que están generando las universidades, que atraen las universidades. ¿Sientes que a lo mejor también hay una deuda desde ese punto de vista? Mira, lo que, por ejemplo, a nivel país ahora se ha promovido mucho lo que es la formación de capital humano, o sea, tener doctores, muchos doctores. También, pero ¿qué hay que hacer con todos ellos? O sea, y están volviendo decenas... Estamos viendo ahora año. manifestaciones de los científicos han salido a la calle, o sea, de todas las áreas a ver dónde tenemos trabajo. Entonces, parte también de esta internacionalización es que estas empresas chilenas pasen a hacer desarrollo tecnológico e innovación a partir del capital humano formado por las universidades. O sea, tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en Europa, Alemania, en Japón, que hay una conversación entre las universidades y el sector privado. Ahí están los parques tecnológicos, ¿cierto? Claro. Sí. Bueno, acá hay elementos que son bien importantes de cambio cultural. O sea, por ejemplo, todavía las familias están muy fijadas en la profesión que va a estudiar un estudiante. Hoy día, la verdad cosa es que en este mundo tan transdisciplinario las fronteras se cambian. O sea, hoy día, por ejemplo, un alumno que trabaja en astronomía con Big Data va a poder terminar aplicando eso a salud u a otras áreas. El conocimiento es muy virtuoso en la medida que uno desarrolle esas habilidades de forma profunda y no necesariamente con un objetivo, con una meta tan precisa. O sea, muchas veces en el camino se inventan aplicaciones nuevas. Y yo creo que la industria e incluso los gobiernos cada organización debiera tener un pequeño núcleo pensante de I+D. Y eso, entonces, yo creo que el destino de todos estos doctores no es necesariamente solo la universidad, es también las empresas, es también los gobiernos, etc. Ahora, ahí es donde hay que hacer cambios, pero yo creo que se van a ir dando. O sea,
el mundo nos está forzando a eso, no es solamente nuestras buenas intenciones. Sí, perfecto. O sea, ¿Sí? imagínate, o sea, los problemas que estamos teniendo como país. O sea, Chile, por ejemplo, ahora pasa a ser un país envejecido. O sea, esperamos al 2025 la fuerza laboral, o sea, pasa a ser un país así, tanto como Alemania, como Japón, países envejecidos, y tenemos una gran problemática en aquello. Desde cómo vamos a pensar en las ciudades. ¿Están nuestras ciudades capacitadas, o sea, con los insumos básicos para atender a esta nueva población emergente? Entonces tenemos distintas problemáticas tipo país que quizás podemos aprender de los otros países, o sea, aprender de estos otros potencias desarrolladas y traerlos a nuestro país. Sí. Y ellos pueden aprender mucho de nosotros. Sí, yo creo que ese es el mensaje también. Nos internacionalizamos, pero también mostramos lo bueno que está haciendo y lo interesante que está haciendo nuestro país en el exterior. Tanto a Eduardo Vera como a Paulina Asman les queremos agradecer por hacerse un espacio en medio del foro Chile-Italia, a conversar aquí de la región al mundo unos 30 minutos acerca de la internacionalización de las universidades. Y a ustedes también muchas gracias por preferirnos y recuerde que este y otros capítulos puede volver a verlos a través de tvu.cl. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.